Angelita Marta García Díaz, ella es dietista y nutricionista del Hospital de Parapléjicos de Toledo. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un placer tenerte en el programa. Bueno, y vamos a hablar de un asunto que, fíjate, muchas veces no nos lo planteamos, pero es que hay que hacerlo. Las personas que padecen cáncer pues se tienen que plantear llevar una dieta diferente. ¿Eso es así? Sí, eso es así. Además es diferente según qué tipo de cáncer se esté padeciendo y qué tipo de tratamiento se esté dando en el paciente. Estamos hoy, precisamente es el Día Mundial del Cáncer, y pensamos desde Estando Contigo que queríamos asomarnos a esta enfermedad de una manera diferente, porque muchos de ustedes o están pasando ahora o quizá les han diagnosticado hace nada un cáncer y ya el tratamiento da miedo, pero no solamente por el tratamiento, sino por las consecuencias que puede tener para nuestro organismo. Sobre todo, la parte de nuestro organismo que más se resiente es el aparato digestivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque pasa por diferentes procesos con el tratamiento de quimioterapia y muchas veces pues la mucosa intestinal sufre algún daño y luego en radioterapia pues depende también de los sitios donde esté localizada la radioterapia, ¿no? Sobre todo cuando es cáncer de cuello, de laringe o faringe, pues sí que afecta mucho luego a la hora de tragar y produce unas disfagias, o por ejemplo si es un cáncer de páncreas, pues a la hora de metabolizar las grasas y otro tipo de nutrientes, pues afecta mucho al aparato digestivo. Hay síntomas que están ahí como la diarrea, las náuseas, los vómitos, el estreñimiento, que parece que son un poco consustanciales al propio tratamiento, pero ¿se podrían minimizar controlando un poco la dieta? Porque yo sí que he escuchado a muchos enfermos de cáncer que están con el tratamiento de quimioterapia y me dicen, pues yo la verdad es que lo llevo bastante bien, he tenido pocas náuseas, me estoy apoyando en una buena dieta. ¿Podemos un poco ayudarles a que esos síntomas sean menores? Bueno, siempre es muy importante que previo al tratamiento tengamos una alimentación saludable y equilibrada y tengamos unos buenos hábitos de vida, ¿no? Eso nos va a ayudar a enfrentar y afrontar el tratamiento con muchísima más calidad. Sí que son comunes, como decíais, pues los náuseas, los vómitos, el malestar, la falta de apetito también pasa muchas veces y bueno, combinado con un buen estado de ánimo que es muy importante para esta enfermedad. Y una buena alimentación, sobre todo que sea rica en frutas, verduras, cereales integrales. Claro, pero fruta depende, porque si por ejemplo tienen problemas de diarrea, pues hay que tener también un poco ese control sobre la fruta, dependiendo del tipo de cuando se tiene diarrea, el primer día pues sí que hay que dejar un poco que el aparato digestivo descanse, pero sí que es cierto que no se puede abusar de alimentos muy ricos en fibra, pero sí que hay que hacer una mezcla de la fibra soluble y la fibra insoluble. Para que tengamos un ejemplo, eso pasa por ejemplo en la manzana, ¿no? Incluso que tomen la fruta en compota o de otra manera, ¿verdad? Entonces no puedes llevar una dieta rica en fibra, pero sí que hay que seguir teniendo un aporte de fibra, porque también hay que dar una consistencia a esas diarreas, ¿no? Para que volvamos otra vez a tener un estado de salud lo más sano posible. Entonces, no es quitar la fibra, no es llevar una dieta rica en fibra, pero es combinar un poco diferentes alimentos, pero no hay que apartar la fibra totalmente, porque si no pasamos al caso contrario. Exactamente, al estreñimiento. Hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer, como nos acaba de explicar Julita. Estamos hablando de un asunto que hay que tener muy claro. Si padecemos esta enfermedad, cómo vamos a tratar nuestro cuerpo, nuestro organismo de cara a ese tratamiento. Si tienen alguna pregunta, 925 28 87 91 o 660 37 3930, que es el WhatsApp. Entiendo por lo que dice doctora que tiene que ser poco baja en grasas también, ¿no? Tiene que ser sobre todo baja en grasas saturadas. Pero también durante el tratamiento de la quimioterapia y la radioterapia existe una carencia de algunas vitaminas, como puede ser del grupo de la A, D, B, y esas vitaminas son liposolubles, es decir, se apoyan en el transporte en el organismo, se apoyan en grasas, pero en grasas, claro, saludables, ¿no? Como puede ser el aceite de oliva, que además tiene antioxidantes naturales. O sea, lo que hay que prevenir es tener una dieta rica en grasas saturadas, pero ya en esto ya nos podemos centrar que no solamente en el cáncer, sino en la vida en general. Deberíamos de eliminar eso de nuestra dieta. También es importante tener en cuenta la anemia. La anemia puede afectar y suele afectar a pacientes que tienen una enfermedad oncológica, y ahí sí que podemos recurrir a comer carne rica
por ejemplo, en proteínas, carne roja, que a veces, a lo mejor durante otra etapa de nuestra vida hemos dejado ese tipo de alimentación de lado también. Sobre todo lo que queremos decirles a ustedes, que un paciente oncológico puede comer de todo, que también a veces nos pensamos que hay que marginarlos y que tengan una dieta especial, Marta. No, con un tratamiento con un paciente con cáncer puede comer absolutamente de todo. Sí que es cierto que con la carne roja, que es muy rica en hierro, también hay otros alimentos que son ricos en hierro, ya hablaremos de las espinacas y del mito de las espinacas, porque tienen muy pocas, pero bueno, vamos a hablar... Las lentejas. Por ejemplo, o los berberechos, por ejemplo, que también son muy ricos en hierro, pero sí que es cierto que la carne roja muchas veces en tratamientos de radioterapia aporta un sabor metálico. Claro, porque eso también es otro que síntoma no que gusta. ellos tienen no tienen el sabor como habitualmente lo Claro, tenemos cuando... la palatabilidad se pierde mucho, entonces también hay que cuidar mucho la forma de cocinar, para que los alimentos sean agradables. Los olores también afectan mucho, muchas veces quizás tengas que decirle a algún familiar que te ayude a menos cocinar. fritos, a lo mejor otro tipo de alimentos más al vapor o hervidos. Claro, quizás. tienen que tener sabores y presentación muy agradable, ¿no? Por la falta de apetito que hablábamos antes. A ver cómo ayudamos a Isabel, que nos llama desde Cuenca. Ella dice que ha tenido un cáncer en la matriz y que le gustaría saber un poco qué alimentos tiene que tener en cuenta para su dieta, porque además es diabética. Bueno, pues fundamentalmente tiene que tener una dieta rica en frutas y verduras, hidratarse muchísimo, tomar cereales integrales, pero mirar bien que las harinas que tomamos sean integrales, no que ponga un 5% que ahora nos engañan mucho con todo esto, y rica en huevos, pescados y proteína vegetal, como son las legumbres. En algunos casos también nos advierte que se aconseja tomar los alimentos en forma de puré. Bueno, hay veces que se produce una disfagia, por lo que hablábamos antes, una dificultad para tragar. Muchas veces también es por la ansiedad, no propia del tratamiento, sino la ansiedad que genera la enfermedad. Entonces hay que evitar en todo momento la desnutrición del paciente, con lo cual si una manera de aportar nutrientes es en forma de puré o de compotas, como hablábamos antes, pues tendrá que ser así. Era lo que comentábamos antes, de que habrá que cocinar y que los alimentos tengan la presentación y la mayor... que más le guste al paciente para poder tomarlo. En cualquier caso, cuando a una persona le diagnostican esta enfermedad, todo viene de la mano, ¿no? También aparece la figura de una dietista, una nutricionista, que se encarga de pautar perfectamente todos estos alimentos. Claro, porque principalmente hay que evitar la desnutrición, eso es fundamental. Claro, porque yo supongo que entre el disgusto que tienes encima y unas cosas y otras, lo que menos ganas tienes es de comer. O sea, ¿eso cómo lo conseguimos mejorar? Yo estoy seguro que habrá pacientes que digan, es que no tengo ganas ni de abrir la boca, entre que pierdes el sabor de las cosas, te encuentras fatal. La ansiedad, la depresión. La ansiedad que genera la enfermedad. Y luego también la propia enfermedad, que desgasta mucha energía. Entonces eso también hace que se pierda peso. Entonces es muy importante, sobre todo, que el paciente esté nutrido. Ya irá ganando peso, pero sobre todo que esté bien nutrido para poder afrontar el tratamiento. Lo que pasa es que es verdad que ha dicho Julia una cosa muy importante, que muchos pacientes que son radiados pierden el sabor de las cosas. Pueden ellos combinarlos con añadir más sal, añadir otro tipo de cosas que igual luego les van a afectar más. Hay que tener también presente eso, digo yo. Claro, es que hay que buscar, no a todo el mundo le pasa que le sepan diferentes los sabores, pero sí que los alimentos, pero sí que es muy común que digan que tienen como un sabor metálico. Entonces eso pasa mucho sobre todo con las carnes. Entonces claro, cuando tienes que aportar una cantidad de proteínas y precisamente hay algunos alimentos más ricos en proteínas que los tienes que eliminar, pues tienes que buscar la manera de cocinar sin pasarse mucho de sal, porque luego hace el efecto contrario también. Entonces, es complicado. Hay que recomiendas tomar algún tipo de complemento para incentivar un poco ese apetito o no en un paciente oncológico? Bueno, no es tan importante la ganancia de peso, como os decía antes, sino que esté bien nutrido. Mientras tenga... Pero las ganas de comer, como se te quita tanto el apetito... Bueno, pero luego pasan. Sí. Luego pasan. Es al principio, en el momento de afrontar y la primera parte del tratamiento. También ahora los tratamientos no son tan agresivos como antes y no producen tantos vómitos y tantas náuseas. La gente ahora ya se encuentra bastante mejor, la medicina evoluciona y los tratamientos también, entonces ahora no hay tantos efectos secundarios. Cuidado también con los alimentos que son picantes, o sea, que como todo. O sea, si un enfermo normal
una persona normal tiene que tener cuidado con que no se irriten las mucosas digestivas, pues también mucho más ellos, si ha afectado a algún cáncer al colon, a la zona digestiva, también mucho cuidado con los alimentos así. Todo lo picante, todas las salsas Todo lo que sea fuertes, irritativo. todas las bebidas gaseosas, todo lo que, vamos a decir, como que estuviéramos en un proceso en el que necesitaríamos una dieta de fácil digestión. Entonces, Como todo un lo que poco nos como un pueda bebé, ¿verdad? asegurar. Cuando empieza a Exacto. comer. Que eso no quiere decir que se restrinja al 100%. No, porque, Claro, por eso. porque va pasando poco a poco, se van pasando por fases y esto va siendo evolutivo. Llega un momento en el que se estabiliza totalmente la alimentación. Y en cualquier caso, me imagino que el control en forma de analítica debe ser continuo, por la bajada de defensas que también tienen estos pacientes. Claro, y sobre todo hay que vigilar las proteínas, la albúmina, que es un parámetro de los análisis, y la prealbúmina, que es un parámetro en la bioquímica, lo que nos determina si el paciente se está desnutriendo. Entonces eso hay que vigilarlo El peligro más mucho. grande de un paciente oncológico es que se quede desnutrido, ¿verdad? Claro, que sí? porque entonces bajan las defensas. Exacto. O sea, Entonces no se puede aplicar entonces tampoco es un el siguiente círculo, tratamiento, no puede ir a exactamente. quimio, Tiene sino- anemia, Eso entonces ya no es. se puede aplicar el siguiente ciclo. Y una cuestión, por su experiencia, lo ha dicho al principio, el estado de ánimo es fundamental. Se nota mucho en los pacientes que tienen un estado de ánimo óptimo o no bajo, se le nota en los análisis incluso que le bajan menos las defensas. Se nota muchísimo cómo tú puedas afrontar psicológicamente una enfermedad, porque pones más empeño en poder salir, en poder curarte, y aunque no tengas apetito, en este caso que estamos hablando ahora de la alimentación, es decir, venga, por lo menos voy a comer, voy a intentarlo y voy a O comer sea, la esto fuerza de para... voluntad es fundamental, Fundamental. como siempre. Hasta se Fundamental. traduce en la propia analítica. En la propia Que la gente a analítica. veces piensa, no, pues sí, ahí se ve. O sea, hace que nuestras defensas incluso estén mejor. Claro, si nuestro estado de ánimo es mucho más alto, pues segregamos unas Y para hormonas mejorar que esa también nos defensa de los ayudan. pacientes oncológicos, ¿qué hacemos en la alimentación que introducimos? Que no se nos puede olvidar. Bueno, cuando las defensas están muy bajas, entonces ya sí que a lo mejor hay que plantearse poner un complemento. suplemento. Sí, que puede ser una nutrición enteral, un batido rico Sí, porque en es verdad que muchos pacientes proteínas. oncológicos toman muchos tipos Claro. de batidos. Entonces, cuando llegado ese momento, sí que te puedes plantear el decir, bueno, pues voy a poner un suplemento. Pero normalmente siempre lo utilizamos al final, ¿no? Cuando ya vemos que no se puede solventar la situación, entonces sí que recurrimos a eso. Pero si no, insistimos mucho en que se haga una buena alimentación. Y sobre todo la hidratación, que es lo que no se puede Importantísimo. olvidar. Marta García Díaz, muchas gracias, porque sabemos que has pasado una noche Sí, verdad, muchas complicada gracias. con la gripe, Muchas y gracias. estar aquí en este Blanca Sonido es de agradecer, de verdad. Gracias. Muchas gracias por Gracias a compartir este vosotros. rato con nosotros y con ustedes para que Desde luego. nos asomemos a este Día Mundial del Cáncer de otra manera. Dietista y nutricionista del Hospital de Parapléjicos de Toledo. Gracias, espero que les hayamos ayudado en la medida de lo posible, y nosotros seguimos ahora con música y de la buena.